Saludos amigos televidentes que cada semana siguen este programa, este espacio, Consensuando, donde debatimos temas de interés nacional. En esta ocasión, con la ausencia, la disculpa del colega diputado Gustavo Sánchez, quien, como todos saben, el 16 de agosto, pues, se inicia una nueva legislatura y él es vocero y tiene sus asuntos ahí internos que resolver. Hoy tenemos la grata presencia de un gran amigo, un destacado político que lleva en su ADN la política, el hijo del extinto líder de todos los tiempos, José Francisco Peña Gómez. Hoy conversaremos sobre temas de interés nacional con su hijo Tony Peña Guava, ex secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y que hoy se encuentra en el Partido Revolucionario Moderno, un hombre de ideas claras, de posiciones acabadas. Con él, que es nuestro amigo, nuestro compañero, aunque haya tenido una vacacioncita, vamos a conversar con todos ustedes. Bienvenido, hermano Tony. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, yo pienso, Tony, que hay que iniciar este diálogo recibiendo de ti una evaluación de la situación política nacional, lo que está ocurriendo a lo interno del PLD, que tiene una situación que ya ha sido vivida también por otros partidos, la situación del PRM con las primarias, que ya hay varios candidatos presidenciales, hay otros, además de Luis Abinader e Hipólito Mejía, está Wellington Arnaud, Ramón Emilio Concepción, pero también hay muchas decisiones que están aconteciendo, el Tribunal Superior Electoral, hay decisiones pendientes del Tribunal Constitucional, pero básicamente la situación política que vive el país y que viven los partidos políticos. Mira, tú sabes que uno de los graves problemas que existe en la República Dominicana, no te pongas guapo porque tú eres congresista y mi esposa también es congresista, es que muchas veces yo veo que los partidos políticos a la hora de hacer las leyes en el Congreso a través de sus representantes, como que no aquilatan bien las decisiones. Y a pesar de que la ley de partido fue una ley que duró mucho tiempo en el Congreso, la discusión final que se hizo ya en la parte de aterrizaje, desdibujaron mucho la ley, y la ley en vez de resolver el problema ha venido a complicar el problema. Y me explico. Creamos una ley para reglamentar el proceso, de ponerlo mucho más diáfano y acortar los tiempos. Es todo lo contrario. Ahora la propia ley te pone casi un año y medio antes de las elecciones. Primero porque te lleva a primarias, te da 5 metodologías. Se suponía que esa ley lo que tenía que ser taxativa, decirte más o menos 1 o 2 métodos de elección, porque lo que se procuraba en principio el legislador era quitarle cúpula, a la cúpula de los partidos quitarle poder, ha sido todo lo contrario, le ha dado más poder, porque le ha dado 5 facultades para hacer un proceso. Desde la democracia total, que es primarias abiertas, hasta la democracia dirigida, que es padrón cerrado, pasando entonces por convención de dirigentes, convención de delegados y hasta encuesta. Algo que para mí es inaudito. Y los tiempos de campaña, que son muy altos, son mucho tiempo. Entonces, para mí eso, un país que no estaba preparado, no me he encontrado en medio de esa vorágine. Y ayer, el propio Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia que no crea una grave dificultad al Partido Revolucionario Moderno y al sistema de partidos políticos en general, cuando presenta que solamente puede haber una reserva de un 20% por nivel de elección. Ahora estamos estudiando la propuesta de cómo vamos a resolver ese problema. Pero fíjate que cada cierto tiempo aparece un tema nuevo dentro de la ley, como que crea una nebulosa política, y eso es muy peligroso de cara a un proceso interno, con primarias cerradas y primarias abiertas, y después a un proceso electoral. Nos pasamos muchos años diciendo que había que dividir las elecciones presidenciales y congresionales de las municipales. Y eso fue una discusión bastante amplia. Ahora la discusión al revés, que hay que juntarla todas. Entonces, nos hemos pasado todo este tiempo con los modelos de que hay que hacer un modelo parecido a Estados Unidos, 2 periodos y más nunca más, un periodo intercalado, que sea abierta la reelección. Yo lo que creo que estos temas le están haciendo un grave daño institucional a la República Dominicana. Porque el Congreso, conjuntamente con los partidos políticos, no se pone de acuerdo.
no se pone de acuerdo en los tiempos de la campaña, no se pone de acuerdo con una ley de partido, una ley de régimen electoral correcta, no se pone de acuerdo con el tema de la Constitución de la República. Esos son temas que hay que cerrar una vez y por todas. Por eso yo digo que quizás lo que le convenga en un momento, sea para estas elecciones, para las próximas elecciones, es un referéndum y preguntarle al pueblo qué quiere. En esos temas fundamentales, para que finalmente la democracia dominicana transite tranquila y sin problemas. Porque cada presidente de turno o cada partido de turno que está en el gobierno quiere acomodar la Constitución, quiere acomodar las leyes a su intención. Y eso no puede pasar en un país. Yo pienso, Tony, qué bueno que tú has traído estos temas, porque yo soy un defensor de la ley de partidos y de la reforma electoral, que independientemente de algunos aspectos que tú puedas tener algunas reservas sobre ello, son leyes buenas. Lo que pasa es, Tony, y te lo digo con conocimiento de causa, que los partidos se han resistido a los cambios y no han entendido que tienen que tener una actuación diferente. Y si las cosas se hicieran como dice la ley, no tuviera problema. Pero la pregunta, ¿tú crees que es correcto 5 métodos de elección? Si tú tienes un abanico para escoger, te están facilitando el funcionamiento del partido. Que se supone que tú lo que tienes es que combinar. Si las primarias están establecidas y hay un tiempo en la Junta Central Electoral para participar o no, te lo digo porque son afectados ese proceso. Sí. Por ejemplo, la Junta Central Electoral fijó una fecha de 75 días que fue protestada por los partidos políticos, aumentada a 30 días para que los partidos decidieran ir o no. Los partidos decidieron ir, sin embargo, fuera de ese plazo, permitieron que se sacara. Entonces, las leyes que están sujetas a cambio de la Junta Central Electoral, a modificaciones del Tribunal Superior Electoral o Constitucional, está creando un grave problema. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional están haciendo la veces prácticamente en el Congreso Nacional, porque están cambiando parte de las leyes que existen. Es que el Congreso Nacional le ha dado esa facultad a ellos. Por eso te digo a ti que tenemos que ver este tipo de cosas, porque todo esto va cambiando. Por ejemplo... No, ya cambió. Óyeme, por ejemplo, si hubiera sido y si hubiera respetado lo que la Junta Central Electoral establecía, yo estuviera ahora mismo trabajando por la primaria para ser el candidato presidencial del PRM. Lo que pasa y no estuviera en el PRM, por ejemplo. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral no está por encima de la ley, y yo lo he discutido a lo interno de la Comisión de Alianzas. Sin embargo, lo ha hecho. Porque la Junta ha cometido un error, y es que ha querido acomodarle la situación a los partidos políticos. Pero al igual que el Tribunal Superior Electoral y que el Tribunal Constitucional. No, déjame decirte, el Tribunal Superior Electoral ha hecho una interpretación de la ley que no dista de las interpretaciones nuestras y de la advertencia que nosotros hemos hecho a lo interno del PRM. Lo que pasa es que queremos poner cosas donde no dicen los artículos. Lo importante de todo esto es que hay un grave problema institucional que se está creando en la República Dominicana. Anteriormente aquí existían 2 parámetros antes de la ley de partido, ¿verdad? 3 meses antes las alianzas y 2 meses antes inscribir las candidaturas. Pero eso generaba, tú sabes... Eso generaba un tapón en ese tiempo. Claro. Pero ahora el tapón lo ponemos 1 año y medio antes. Pero mejor, Tony, eso no está malo. No está mal. Eso no está mal, Tony. Porque se supone que los plazos electorales tenían que achicarse en la República Dominicana para no pasarse todo el tiempo en esta vorágine política. Y entonces tú comenzar 1 año y medio, 2 años antes, un proceso de selección para las precandidaturas, para los partidos políticos, para después ir a una primaria, para posteriormente ir a unas elecciones municipales, para después ir a elecciones congresionales y presidenciales, y si no gana nadie en primera vuelta, ir entonces a una segunda vuelta electoral. Estamos hablando de un proceso de 1 año y medio. Si tú me permites académicamente exponerte mi inquietud. Lo que pasa, te reitero, los partidos no han querido actuar en consonancia con los mandatos de la ley. Por ejemplo, si tú tienes un abanico de opciones, ¿y por qué el abanico de opciones de 5 modalidades? Porque la Constitución de la República, en su artículo 47, establece el derecho de libre asociación, y el artículo 216 establece la libertad que tienen los partidos para funcionar. Eso no puede ser, porque se supone que los partidos tienen un espíritu democrático. Si yo soy presidente en un partido y aspiro, y lo que me conviene es llevar una convención de delegados, lo voy a llevar ahí y voy a ganar ahí. Entonces eso va en contra de lo que debe de ser la democracia de un partido político. No, Tony, justamente eso era lo que iba a explicar,
que los partidos son libres de funcionar y por eso este abanico de opciones. Si un partido quisiera, hubiese decidido hacer una primaria general para el nivel presidencial, pero hacer convención de delegados para todas las demás posiciones uninominales, por ejemplo, o convención de militantes, como en Estados Unidos, por ejemplo, en el exterior se van a hacer convenciones de militantes, pero eso pudo haberlo hecho para otras opciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los partidos se entramparon en escoger, especialmente el PLD y el PRM, la modalidad de primaria para todos los puestos de elección popular, pero además que ha habido una interpretación amplia sobre el artículo 58 sobre la reserva y se ha calculado sobre una totalidad de candidaturas que no lo establece el artículo 58. Y nosotros lo hemos estado advirtiendo a lo interno del partido. Lo hago público ahora porque ya salió una decisión del Tribunal Superior Electoral que tiene razón en muchas partes. Sí, yo entiendo que sí, pero lo que yo te quiero es matar el espíritu democrático. Yo no estoy de acuerdo que a los partidos políticos tú le des una patente de corso para decidir en una situación si va con primarias cerradas, si va con primarias abiertas, si va con convención de delegados, convención de dirigentes o va con encuesta. Debe ser democrático. ¿Por qué? Porque entonces tú lo que estás creándole a las cúpulas de los partidos, el poder omnímodo de decidir lo que le convenga en su momento a la cúpula de un partido. Pero y eso está en contra de lo que, recuérdate que ahora existe, como ustedes son legisladores, y yo soy un estudioso de la ley, existe el derecho de los militantes. Que ese es un grave problema, que por eso yo en off hablaba ahorita del problema que tenemos nosotros ahora, que la gente parece que recuerda que los militantes tienen derechos ahora, deberes y derechos. Y están reconocidos en la ley. Están reconocidos en la ley. Y mucha gente va a querer interpretar la ley antojadizamente y cualquier persona puede ir a cualquiera de los tribunales y revertir cualquier situación legal. Y eso es bueno. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso que yo digo que la democracia tiene que imperar. Eso es bueno. Sobre el tema de los plazos, Tony, ¿qué es lo que ha ocurrido además? Y también te reitero, son situaciones que las hemos venido discutiendo. La ley te establece que los espacios para la reserva tú lo tienes que establecer un mes antes del inicio de la primaria. Pero tú sabes cuándo tú tienes que llenar esos espacios. Son 90 días antes de las elecciones. Entonces, lo de las reservas. Exacto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que te están creando reglas, normas para evitar el despojo de candidaturas. Eso sí. Que tú sabes que antes tú ganabas un proceso interno y quizá un mes antes te despojaban de esa candidatura. Así es. Y entonces ya eso no es posible, porque el despojo de candidatura y ese trasiego de militantes de un partido a otro, ya eso está prohibido en la ley. Pero hay una situación, independientemente de todo eso, que para mí son dos cosas que deben corregir. Obviamente las leyes están para perfeccionarse en el tiempo y en el espacio. Esta ley fue y las decisiones, con perdón Tony, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral van a ir perfeccionando la ley. Y vamos a ir de manera gradual a tener una institucionalidad en todo el sistema electoral en la República Dominicana. Yo tengo buenas expectativas sobre eso. Bueno, yo lo que pienso es que el tiempo es muy amplio y que la democracia tiene que fluir más, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué está sucediendo en la República Dominicana? La República Dominicana es un país que todavía, quizá de América Latina, es el país que tiene el sistema de partidos políticos más fuerte de América Latina el día de hoy. Todavía los partidos son bastante fuertes. Y a pesar de que hay un decrecimiento del sistema de partidos políticos, vemos que no es lo mismo que ha pasado en Sudamérica y Centroamérica. Aquí todavía los partidos tienen un apellido bastante fuerte. Y obviamente las elecciones serán entre el Partido Rosario Moreno y el Partido de Liberación Dominicana. Obviamente, como todos los partidos políticos, se ha paralizado el PLD, tiene graves problemas internos que tendrán que resolver. Nosotros somos el partido que menos problemas tenemos, vamos camino a un proceso electoral con primaria cerrada para definir nuestro candidato presidencial. Y buscaremos ahora, con esta nueva metodología, después de la decisión del Tribunal Superior Electoral, las situaciones para resolver el problema para elecciones de las candidaturas menores. Ahora bien, yo lo que estoy viendo en la República Dominicana es un hartazgo del PLD. La gente está cansada del Partido de Liberación Dominicana. Está cansada primero de algo que, gracias a una institución, que es una bellaquería esta semana, Somos Pueblo, la gente ha conocido lo que pasa a lo interno de las familias políticas del Partido de Liberación Dominicana. Cientos de familias que tienen los padres, los hijos, los nietos, los tíos, los primos, en la institución del Estado. Familias enteras que ganan 2, 3, 4, 5 millones de pesos en el Estado. Un Estado no está para ese tipo de situación. Y eso venimos cansando. Inclusive va más lejos. Hay funcionarios que hasta los trabajadores de la casa son pagados
los tributos del Estado Dominicano. Un endeudamiento público que está en el 53% del Producto Interno Bruto, camino a 45.000 millones de dólares. Estamos hablando de un promedio en los últimos años casi de 2.500 millones de dólares por año, en los últimos años en el Partido de Liberación Dominicana. Al término del gobierno de Hipólito Mejía, la deuda se manifestaba en ese momento, la deuda pública, en 7.300 millones de dólares y va camino a 45.000 millones. Estamos hablando de que también antes de eso, algún gobierno del PLD que también cogió dinero prestado. O sea que más del 90% de la deuda pública del país la ha hecho el Partido de Liberación Dominicana. El país se ha rabalizado y haitianizado por las 4 esquinas. Una delincuencia galopante que la gente no puede salir a la calle. Una situación engorrosa donde quizá donde está mucho mejor que era el turismo, ha sufrido una merma, sobre todo porque el gobierno, en vez de dedicarse a resolver el problema, lo que se ha dedicado es a un proceso de reelección, a un proceso de agiotismo político. Entonces, uno siente que el país va por mala dirección. Por eso, yo creo que hay una gran oportunidad del Partido Revolucionario Moderno como partido, en este caso particular de Luis Abinader, de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque ya, aparte del sartazo que existe en la sociedad dominicana, la gente quiere un cambio de vida, la gente quiere un cambio de estilo de vida en la República Dominicana. Quiere un gobierno más honesto, más serio, menos que no haya este exceso de impunidad que existe en la República Dominicana. Y yo creo que están dadas todas las condiciones para eso. Y pienso que la mejor que podemos hacer, ahora que hay en el padrón 1.296.000 personas, es el primer éxito es una participación alta, que vote cerca de 1 millón de personas. Y de ese porcentaje, lo más importante que sea por nuestro candidato Luis Abinader. Entonces yo estoy en esa parte, me siento muy contento de lo que estoy viendo. Yo estoy en la calidad de Supervisor Nacional de Campaña, encargado de las relaciones de los partidos políticos de crecimiento, visitando todo el país, y estoy viendo que todo parece indicar que habrá un cambio en la República Dominicana. ¿Cómo se expresa ese rol, Tony, de Supervisor Nacional de Campaña? ¿Cómo se lleva eso a la práctica realmente? No, nosotros estábamos visitando todos los días. Un hombre activo como eres tú. No, por ejemplo, yo hoy estoy en La Caleta, ayer estaba en Los Alcarrizos y Pedro Brán, antes de ayer estaba en Pantoja, todos los días, el fin de semana, este fin de semana estaré en Moca, estaré en la próxima de Trinidad Sánchez, el lunes voy a Boca Chica, todos los días estoy trabajando. ¿Cómo te has ajustado, Tony, después que tú fuiste en principio el coordinador el formador del proyecto de Luis Abinader, cuando era PRD y del PRM? Muy bien, porque es que eso es lo mismo PRDista, con otro nombre. Usted lo que se cambió el apellido es lo mismo. Yo he llegado ahí igualito, como si fueran automáticos. ¿Por qué? Porque todo el que está ahí es amigo mío. Así es. Y todo el que está ahí lo formé yo, y ese partido lo formé yo. Entonces no ha habido ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y yo estoy trabajando en diferentes áreas muy bien, sin ningún tipo de Yo siento que ha sido una inyección bueno, nosotros hemos logrado traer gente de diferentes puntos geográficos del país. Casualmente el martes tuvimos una juramentación de regidores y vocales. Hemos juramentado gente en Los Alcarrizos, en Pedro Brán, en La Guayiga, en Palmarejo, toda esa parte. Esa gente son del PRD, que están llegando sí, al PRM. Sí. También una gran parte, 30 y pico de presidentes de zona en el municipio de Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte. En La Victoria casi lo vaciamos con Juan Hernández. Igual que Carlos Montaño, que vino con todo su equipo de La Cuava. En San Luis prácticamente vino el PRD entero con nosotros. Y ya tenemos juramentación el próximo día para tu provincia de Santiago. Hicimos una gran juramentación en Puerto Plata con el diputado, mi amigo de hace mucho tiempo, que era presidente del PRD, Alejandro Aguirre. Ahora tenemos para los próximos días Santiago, tenemos la provincia de Monseñor Noel y tenemos La Vega. Pero también estamos trayendo sectores sociales importantes. En los próximos días vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a presentar en el área artística, en otros sectores, alguna gente nueva que hemos captado también. Y también estamos haciendo algunas reuniones con algunos presidentes de diferentes partidos políticos para llegar a un acuerdo directamente con ellos como Partido Revolucionario Moderno. Yo pienso que tú heredaste el perdón de Peña Gómez. Oh, pero claro que sí. Bueno, tú eres hijo de sangre de Peña Gómez, pero yo llegué desde la izquierda, específicamente del PTD y la UPA, que milité en esos años. Llegué al PRD por Peña Gómez. Yo más que PRDista siempre dije que era peñagomista. Así es. ¿Tú descartas un regreso de todo el PRDismo al PRM, incluyendo a Miguel Vargas? Si yo descarto un acuerdo político de partido a partido, no lo puedo descartar. Inclusive, él sería altamente porque conveniente. Miguel Vargas,
que solo apoyaba a Danilo. Entonces, como Danilo no va a la reelección, hay mucha gente que me han preguntado, ¿es posible una alianza del PRD Desde y mi el óptica, PRM? sí, y si tú me votaras a mí, que si yo la validara también. No porque yo, hasta los otros días fui PRDista y fui su secretario general, no. Es que el PRD es un sentimiento nacional que lamentablemente está alicaído por la forma como ha sido comportado en los últimos tiempos, que ha estado al margen del pueblo dominicano y al margen, sobre todo, de su propia militancia. Pienso que ese partido se daría una gran oportunidad si hiciera un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. Porque sería la compactación de las fuerzas PRDistas peñagomistas de un solo lado, podría salvarse ese partido que para mí, de no hacer un acuerdo con el PRM, no sacaría el 5%. Para mí también, muchos liderazgos fundamentales que están ahí se perderían, porque del lado del PRD quedaron muy buenos dirigentes, pero lamentablemente no tienen base, no tienen la sustancia que lo pueda sustentar su liderazgo, porque ha venido el Partido Revolucionario Moderno. Entonces yo pienso Pero que se sería siente que el conveniente. PRD se ha ido como vaciando al PRM, Tony. Bueno, claro que sí. Sería legalizar ese Lo que pasa es que en política hay que sumar o multiplicar, nunca restar o dividir. El PRD bien utilizado, bien manejado, le sumaría una buena cantidad de votos al Partido Revolucionario Moderno. Se vería bien, Tony, una foto con Miguel Vargas en el medio de Hipólito Mejía, de Luis Abinader, contigo al lado, Doña Pega al lado, un reencuentro. Tú sabes que estos temas traen muchas situaciones en pro y en contra, y va a haber mucha gente que estaría de acuerdo y también posiblemente había mucha gente que no estaría de acuerdo. Ahora, cuando tú sumas, restas, multiplicas y divides, y al final lleva una ecuación, para mí suma. ¿Por qué para mí suma? Porque el PRD todavía le quedan liderazgos fundamentales en diferentes puntos geográficos del país, que serían interesantes e importantes para nosotros. Y quizás en muchos municipios quizás no lo tenemos, sí tenemos la gente, pero no tenemos quizás la persona adecuada para esa posición. Entonces yo creo que hubiera una compactación que sería interesante para nosotros, pero el tiempo se está cortando, la propia ley de partido la pone un poco difícil. Hay liderazgos fundamentales que están de este lado, que no podrían ya ser desplazados si viniera una alianza electoral total, congresual y municipal, porque el propio 20% limita la capacidad de acción de hacer una alianza electoral. Pero tú sabes que a nivel presidencial sí, no hubiera ningún tipo de inconveniente, fuera mucho más fácil. Tú sabes que la ley se la pone difícil a todos. Incluso esta sentencia del Tribunal Superior Electoral no solo va a afectar al PRM. No, al propio PRD, la cantidad de posiciones. Y al PLD. La cantidad de posiciones. Por ejemplo, el PLD se reservó todas las vicesindicaturas, vicealcaldías. No puede. Y las vicealcaldías no están señaladas en el artículo 58. No, pero tampoco hay algo. Tampoco esa cantidad de que ellos se reservaron para los partidos políticos será posible tampoco. Sí, pero otra cosa, Tony, la ley facilita, y ya esto, tanto la ley de partidos como la ley electoral, el artículo 130 establece que los partidos pueden hacer alianza por niveles, lo que no pueden es sobrepasar el 20%. Sí, pero tú puedes ir con un partido aliado para el nivel claro, de diputados y con otro partido aliado para el nivel municipal. Sí, pero tú sabes que en estos momentos los partidos grandes, cuando van a hacer un nivel de alianza, tienen que ser prácticamente total. Porque tú haces una alianza presidencial, pero tú sabes que la no historia es congresual y municipal, y es un problema. Tú sabes que la historia es, por ejemplo, que el Partido Reformista hace alianzas parciales. Por ejemplo, nosotros fuimos aliados en el nivel congresual con el Partido Reformista, pero, por ejemplo, en mi provincia, en Navarrete, el Partido Reformista llevó su propio candidato. Sí, claro, eso puede pasar, pero el ajedrez político, disculpe, por el tiempo, no le permite ya ese tipo de situaciones. Recuerda que ya estamos ya en el borde de la situación. Recuerda que en el caso del PRD, del PRM, y en el caso del PLD, van a primarias. Así es. Y ya reservaron una candidatura que no pueden reservársela, pero ya mandaron a primaria una cantidad. Por ejemplo, para decirte dos casos, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, proteger el alcalde actual, por ejemplo, de Santo Domingo Este? Es un acuerdo con el PRD si nosotros vamos a primaria. Así es, porque las posiciones que van a primaria no pueden ser cambiadas. No puede ser cambiada. Ahora, si tú tienes una reserva, sí en el camino antes del 22 de agosto, puedes escoger otro método. Entonces, por eso te digo a ti que hay escollos que nos dificulten esa situación. No es fácil, sería un ajedrez muy complicado y serían casi alianzas casi de tipo presidencial. Así es. Señores, yo le advertí, le anuncié que con nuestro amigo y compañero Tony Peñaguaba se tratan temas de mucho interés y con la claridad que él lo plantea, pues se hace más interesante. Vamos a hacer
un pequeño corte para retornar inmediatamente con Tony Peña. Retomando los temas que hemos venido tratando y vinculando, Tony, algunos asuntos técnicos de la ley, no es bueno, para hacerlo más didáctico, ¿verdad? Con otros políticos. Claro. Por ejemplo, cuando tú estabas haciendo una evaluación sobre la situación política nacional, decía que el país se ha haitianizado. Sí. Y a mí se me ocurre, como este es un programa para buscar consenso, sabiendo tú que tu padre, por ejemplo, fue víctima de ese proceso. Lo que ha pasado, se lo quisieron endilgar a José Francisco Peña Gómez. Exacto. Y finalmente, lo que decían que Peña Gómez iba a hacer fue que finalmente lo han hecho. El Partido de Liberación Explícale Dominicana. eso a la población. Bueno, ¿Qué es lo que tú aquí, quieres decir? sobre todo, por ejemplo, ¿tú te recuerdas la campaña del 94 con la banderita? Sí, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana con el Frente Patriótico ponían el himno a las 12 del mediodía porque Peña Gómez iba a una ofrenda, iba a unificar la isla, iba a haitianizar el país. Y lo que han terminado haitianizando la época dominicana han sido los que detractores de nosotros. El PLD, por ejemplo. El PLD que lo ha hecho conjuntamente, claro, aquí no hay ley, aquí hay gente como chivos sin ley. ¿Qué cantidad de haitianos en la República Dominicana? Nadie lo sabe. Lo que yo sé que son muchos. Y lo que yo sé es que aquí hay comunidades, campos, parajes, sesiones, que son las instituciones más pequeñas en cuanto a la organización territorial, que la gente lo que ve un municipio, pero quizás no se da cuenta que un municipio tiene varios distritos municipales, y el distrito municipal tiene sesiones, y las sesiones tienen parajes, y los parajes tienen campos. Entonces, cuando tú vas a un campo, y después ese campo se convierte en paraje, y de ahí va a sesión, son muchos campos, sesiones y parajes aquí que están más haitianos que dominicanos. Yo lo visito en el país entero. Y eso no puede ser. Pero no es porque sea una campaña racista, porque yo soy negro, no es por eso. Es que República Dominicana, a pesar de que el gobierno dice que no es así, porque va a llegar un momento que ellos combatiendo la pobreza no va a haber pobreza en República Dominicana. Solamente está en un sofisma en la cabeza de ellos. Sí. La República Dominicana es un país que entre los niveles de pobreza a ultranza, niveles de pobreza más o menos intermedios y una pobreza más o menos moderada, tiene cerca de un 50% de la población dominicana o más. Entonces, aquí hay gente, para que la gente sepa gráficamente, que van al mercado a las 6 de la mañana a comprar huesos, para hacer sopa de huesos, dominicanos, para que ustedes lo sepan. O sea, aquí hay realidades diferentes. El que ve aquí y vive en el polígono central no se da cuenta que allá abajo. Por suerte, Tony, que la sopa de hueso no es mala. Está bien, pero lo que te quiero decir. Yo sé lo que tú quieres significar. La situación extrema de una parte de la población dominicana que vive en los niveles de pobreza y de miseria, igual que el pueblo haitiano, con graves problemas. Entonces, nosotros tenemos ese problema que nosotros tenemos, donde tenemos cientos de miles de niños y de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con grave problema social, en un país donde lamentablemente hay un machismo, la pobreza empuja a que nuestras mujeres lamentablemente ya a los 13 o 14 años tengan relaciones sexuales siendo niñas, y entonces tú te encuentras ya una jovencita con 17 años con 3 o 4 muchachos, de 3 o 4 padres diferentes, que no tiene instrucción escolar y posiblemente no le dé instrucción escolar a esos muchachos, lo que va posiblemente a crear más miseria y mucho mayor delincuencia. Ahí que se cocina la delincuencia del país. Entonces tenemos esos graves problemas nosotros. ¿Tú crees que nosotros con ese problema que tenemos podemos cargar con un país que tiene el 97% de pobreza? O sea, nosotros no podemos con la pobreza nosotros. Así es. Y entonces vamos a cargar con la del vecino. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos compartiendo la miseria. Que entonces, sobre todo, hemos sobrecargado poblaciones, hemos creado una situación de hacinamiento, hay mucho conuquismo en el campo, eso está creando graves problemas de reforestación, y sobre todo, en las zonas cañeras o en las zonas vulnerables, donde están ellos, los hospitales, las clínicas, están abarrotados de ellos, y un dominicano no encuentra una cama para ellos. No estoy diciendo con eso que no se le dé ese servicio de salud, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Estado dominicano tiene que ser garante para los dominicanos, no para los extranjeros. Sí. Entonces tenemos un grave problema social, un grave problema étnico, un grave problema de nacimiento, porque al estar de una forma ilegal,
Si es como dice la ley, entonces no son dominicanos. Entonces estamos creando miles de apátridas, a pesar de que la Constitución haitiana dice que los haitianos donde quiera que nazca son haitianos. Ahora, si ellos no le dan papel, si no lo reconocen, no lo reconocemos nosotros, lo que estamos creando es un grave problema social en la República Dominicana. Tony, un planteamiento tuyo sobre ese particular, yo sé que es bien recibido por la población, por los orígenes, porque al propio Peña Gómez se le indicaba que tenía descendencia haitiana y nosotros somos piel morena. ¿Cuál sería entonces la solución? Porque todos los hogares dominicanos están viviendo ese problema. La solución es aplicar la ley migratoria con su reglamento. Nosotros, al final de la postrimería del gobierno del PRD, de Proyecto Mejía, se hizo la ley. Y había que hacer un reglamento que duró 8 años Leonel Fernández en 2012 para hacerlo. Y ahora va a pasar 8 años para poder implementar la ley. Antes no estaba el reglamento y ahora está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente, los países son soberanos. Nosotros no podemos quedar con una miseria. Nosotros tenemos que ayudar a Haití, en Haití. Tenemos que desarrollar la frontera con industria, con quizá algunos hospitales para poder ayudar a la población dominicana y a la población haitiana, pero ese problema no podemos cargar nosotros como encima. Nosotros sencillamente tenemos aquí, por orden de seguridad nacional, tenemos que saber qué hace la gente, dónde vive y qué hace. Porque cuando tú sales del país, tú no tienes que llenar un formulario de inmigración. Sí. Y cuando tú llegas también. Por supuesto. Y cuando tú naces no hay una fe de bautismo. Y cuando tú te mueres no hay una acta de defunción. Sin embargo, aquí y allá en Haití eso no se lleva. Nosotros no sabemos a ciencia cierta en cada municipio y cada distrito municipal la cantidad de indocumentados que existe, no solamente haitianos, sino de todas partes del mundo. Venezolanos. Y yo lo quiero decir aquí, nosotros nos hemos convertido en el basurero internacional. Sí, lo digo con toda razón. Tú ves que a cada rato aparece de la mafia holandesa, francesa, italiana, un extranjero que vive aquí a la mil maravillas, sin papeles, que no se sabe dónde se mueve, no se sabe dónde salió, hace. Y los que no conocen el país, como lo conocemos nosotros, mira, cuando tú sales desde Puerto Plata, que va bordeando Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, hasta llegar prácticamente a Gaspar Hernández, del lado derecho de la carretera, esas lomas que están ahí, no es perceptible que tú veas casas. Ahí hay 2 o 3 mil casas. Y ahí está el famoso caso de la Mulata 2, donde mataron a un alemán y se desapareció una caja fuerte con 2 o 3 millones de dólares, que tiene que ver mucho el actual jefe de la policía con eso. Pero como la gente tiene mala memoria, no se le acuerda de eso. Ahí vive una gran mafia de Europa del Este. Y vive ahí. Y son imperceptibles, tú no te das cuenta. Entonces nosotros no podemos convertirnos en un basurero de delincuentes internacionales para la República Dominicana. Mira aquí cómo apareció McKiffy. Entró aquí con muchísimas armas, muchísimos dólares, sin saber de dónde vino de Cuba. Oye, esto es un desorden. Nosotros, si queremos cambiar el país, hay que salir del Partido de Liberación Dominicana, pero rápido en estas elecciones, porque esto no se aguanta, señores. Aquí hay la percepción de todos los dominicanos de que quieren ir. Yo estoy casi también igual que ellos, ya que también que me quiero ir, porque, óyeme, con este desorden que la gente tiene miedo de salir a la calle, de la gente que no tiene miedo de salir a la calle, no puede poner un negocio porque los impuestos te acaban. Si tú eres contrario, te mandan impuestos internos. Aquí ahora mismo existe un terrorismo fiscal en la República Dominicana. Aquí hay sectores que si se identifican con la oposición, de una vez le ponen todos los impuestos del mundo. Y hay otros sectores que no pagan prácticamente impuestos. Tú sabes que yo visité en Santiago un empresario y le dije que quería que él dialogara con Luis Abinader y eso, y me dijo, mira, yo voy a votar por él y toda mi gente, pero yo no puedo visibilizarme porque después me mandan detrás a impuestos internos. Eso es cierto, ¿eh? Eso es la verdad. Entonces, esto es un gobierno que tú se le da malas artes. Es que no es posible. Es que vuelvo y te repito a ti. Ahora mismo aquí existe un desorden. Aquí se pasó un año con en Ascua por la situación de la reelección, donde prácticamente la maquinaria gubernamental se paralizó y todo el mundo estaba trabajando para ese proceso y los ministros estaban trabajando ese proceso. Aquí hay gente que ya tiene 8, 10, 12, 14, 16 años en el mismo ministerio y ya no van ellos. Ellos van de 11 a 12, 1 hora. Y ya hasta ahora tú no encuentras todo en un restaurante, en un privado, cherchando, bebiendo romo con el dinero del pueblo dominicano. Mira, esa es la realidad de este país, para que la gente lo sepa. Hay algo como, yo sé que ya estamos casi en la parte cuasi final del programa. Hay algo que tú dijiste, que la gente entra a cualquier municipio, distrito municipal, nadie sabe qué hace, o a cualquier ciudad grande también, Santo Domingo, claro. Santiago.
hay un diputado que yo me imagino que tú conoces, porque como tú fuiste del Servicio Exterior, Claro. cónsul, él también, que es el diputado Cross. Sí, Marco Cross. Marco Cross. Él hace mucho que está luchando para que aquí se apruebe una ley que se llama el Padrón Municipal de Residentes. Y ahora incluso me pidió que yo, junto con él, pues sometamos esta iniciativa, la revisemos, la ampliemos, y me gustó mucho eso que tú dices, porque justamente nosotros tenemos que tener un padrón de residentes para saber cuáles son los nuestros. En Villa González, por ejemplo, cuáles son los que nacieron en Villa González y viven en Villa González. Y si llega un extraño, entonces, Oye, no sé si porque se empadrona en el ayuntamiento. Tengo ahí un mafioso de la Cosa Nostra italiana que ha matado a 40 gente y vive a la misma, yo no lo sé. Exactamente. Y va y me saluda todos los días como que no pasó nada, pero cuando viene allá tiene un infierno allá en Italia. No, y en un apartamento, en un edificio de apartamento, alguien puede vivir frente a ti, arriba o abajo. Tú no lo sabes. Si tú te das cuenta, en los últimos años, hay una serie de crímenes que no se cometían de alta tecnología en la República Dominicana. Eso se debe, aunque el gobierno del PLD se lo ha querido pegar a los deportados dominicanos, se debe también a una gran parte de los extranjeros que han venido aquí de forma ilegal. Tony, yo no sé si tú, ahora que tú dijiste de crímenes tecnológicos, si tú has estado informado que alrededor de Luis Abinader han estado suspendiendo y cancelando Twitter a dirigentes del partido. ¿Tú estás enterado de esa situación? No estaba enterado de eso. Así es, una situación, el retweet que se cabe. le da, pues eso tenemos que investigarlo. De hecho, Hay que investigarlo. nosotros somos víctimas también de esa situación, ¿sí? de suspensión No de sabía. Twitter, sí. Mucho, Enrique Bueno, García. yo tengo a Pedro ahí que es español, que maneja mis redes. Pedro, chequeame eso. Enrique García, Así. el compañero de la juventud. Eli Beltrán. Sí, también. Sí. Y muchos otros. Es una situación muy difícil. Pero eso es un tema como negativo. Vamos a hablar en la parte final de este La parte espacio. final, esto es sencillo. Positivo, en positivo. No, mira, yo creo... ¿A qué aspira Tony Peña Guava? Yo aspiro a desalojar del Palacio Nacional al Partido de Liberación Dominicana. Yo quiero ver a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional a Luis Abinader vestido de blanco, con todos nosotros, invirtiendo en un nuevo gobierno que acabe esta corrupción galopante existente en la República Dominicana. Balaguer admitió que hizo 300 millonarios en su gobierno, sobre todo en los famosos 12 años. Cuando tú haces una evaluación del último gobierno del PRD y tú hablas de los famosos millonarios que puede haber en el gobierno, con esta mano tú lo haces y te sobran dedos. ¿Cuántas familias tú conoces que veían los padres, los hijos, los nietos cobrando? Muy pocos. Eso casi no es inexistente. Ahora esto es un relajo. Tú te vas no a la capital, no a Santiago, a cualquier municipio del país y tú te encuentras con un comité central multimillonario, con bomba de gasolina, con bomba de gas, con negocios, con restaurantes, con carguá, con empresas, para prestar dinero. ¿Y qué es esto, señor? ¿Dónde tú habías visto eso? Gente que tú sabías que hace 20 años no tenían ni siquiera para poder pagar un pasaje y hoy en día tienen 20 carros en una marquesina. Y este país se puede dar el lujo de eso. De que una familia uno gane 500,000, otro gane 300,000, otro gane 800,000, otro gane 300,000. Y una misma casa entre 2 o 3 millones de pesos. Y la mayoría del pueblo dominicano ganando sueldo de 7 o 8 mil pesos. ¿Es miseria? No. Esto tiene que acabarse. Y se puede seguir permitiendo aquí que instituciones como la voy a mencionar, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Valores, Banco Central, Banco de Reserva, por mencionarte 5 nada más. Al final de año, mientras tú y la mayoría del pueblo dominicano recibe el sueldo número 13, y reciben el 13, 14, el 15, 16, 17, 18, 19 y el 20. 8 sueldos a final de año. Y se llevan 5 o 6 millones de pesos para su casa. Y la mayoría del pueblo dominicano lo que tiene que esperar un año entero para poder salir a comprar una ropita en diciembre. O sea, ¿es justo ese tipo de modelo que le tiene el PLD al pueblo dominicano? Yo creo que no. Tiene que haber un gobierno mostero, un gobierno que no sea tan dilapador, tan derrochero. Eso no puede seguir pasando en el país. Están prácticamente quebrando el Estado dominicano y han llegado al colmo de coger préstamo para pagar el préstamo. Cuando eso tú lo haces a una empresa privada, eso es la quiebra. Sí. Entonces es verdad que nosotros tenemos capacidad de repago y por eso se coge dinero prestado. Pues va a llegar un momento que la capacidad de repago va a ser muy difícil, porque entonces va a haber que recortar el presupuesto exiguo
en educación, en salud, una serie de cosas para poder pagar y prestaciones y amortizaciones de servicios de deuda externa. Y eso son de las cosas que no pueden seguir en la República Dominicana. Tony, finalmente, ¿cuál sería, por tu experiencia, tú viviste mucha crisis al lado de Peña Gómez del PRD, aquellos famosos 2 y 2 que hacía Peña para buscar soluciones alternativas? Bueno, que ya la ley lo prohíbe, ya no se puede hacer el 2 y 2. Pero ante esta situación que a mediados de semana tomó el Tribunal Superior Electoral y que en principio afecta al PRM solo en el nivel senatorial, pero eso no, digamos, no lo libera de que en otros niveles pudiera acontecer lo mismo. Bueno, ¿cuál sería la solución? Tenemos que estudiar la situación. Yo la estoy estudiando y le he pedido a algunos juriconsultos que saben mucho sobre materia de partidos y de ley y partidos, que me den una consulta. Porque tú sabes que yo dije algo ahorita, que recuerde que los militantes tienen derecho. Entonces, si bien es cierto que se podría utilizar otras modalidades, hay gente que ese tipo de situaciones le va a perjudicar. Aunque ahora no fue cuestión de derecho, porque te digo una cosa, por ejemplo, el PRM no le violentó el derecho al compañero de Monteplata, que fue el que inició la acción, porque el PRM pudo haberse reservado esa sola, de la 32, y entonces no estaba cumpliendo con la ley. Sí, pero lo que dice que había sobrepasado el 20%, y eso es una ganancia de causa, sí. Y lo que es un militante, Así no es. siquiera un alto dirigente. Entonces, fíjate cómo el derecho de un militante tiene poder en este momento. Entonces, yo creo que hay que buscar los mecanismos, pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque vamos camino a un proceso de elección interna, que no puede estar salpicado por escándalo ni por problemas. Y tú sabes que este tipo de cosas le abren el apetito a los compañeros, que quizás veían que no tenían posibilidad porque estaba reservado, ahora ven la posibilidad, y hay mucha gente que cree que se pone un afiche en una foto y cree que ganaron. Sin embargo, no es así. Entonces yo creo que hay que ser cauto, pero hay que hacer un estudio profundo de la situación para tener una respuesta satisfactoria al problema. Un llamado final en 3 o 4 palabras al pueblo dominicano de Tony Peña Guava. Bueno, el llamado es primero que nos siga apoyando dentro del Partido Socialista Moderno, que sigamos trabajando, a los PRMistas que hagan un buen trabajo para que la primaria cerrada dentro del PRM tenga una alta valoración de la población dominicana y también una alta tasa de personas que vayan a votar para que se pruebe desde ahora que el cambio viene en el año 2020. Y yo le digo a ustedes que han disfrutado de esta conversación 4 palabras. Hasta la próxima.